Hola, Hola. los recibimos en este podcast Saludablemente Hablando. En este espacio conversaremos sobre diferentes aspectos de la salud mental. Aspectos que tienen lugar en la vida cotidiana. Así que, bienvenidos. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida una vez más a este podcast Saludablemente Hablando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy chévere para que en cualquier momento del día nos puedan escuchar. Hoy vamos a hablar de un tema muy del diario vivir que nos compete a todos. Hoy vamos a hablar de las emociones. Entonces, yo creo que primero podemos empezar a definir un poco qué son las emociones y a encontrar esas diferencias que a veces digamos que no son muy claras entre emociones y sentimientos, porque no son cosas que nos enseñan en el colegio. Sí, indudablemente no son cosas que tenemos como muy claras y por esto pues nos ha llevado como muchas confusiones. Entonces, ¿qué podemos entender por emociones? Y efectivamente pues habría que de alguna manera tratar de conceptualizar o entender un poco el concepto mismo de las emociones, entendiendo que en últimas consiste en una respuesta fisiológica, una respuesta que compartimos igual con otras especies animales, y es una respuesta muy adaptativa dependiendo del contexto y la situación en la que nos encontremos. Hay muchas definiciones académicamente y en la literatura se encuentran muchas, pero de alguna manera convergen en una misma idea, y es que las emociones tienen esa función adaptativa de prepararnos para las demandas del ambiente. Digamos Así que es. en esa medida podríamos empezar entendiendo pues esta idea de emociones. Así es, porque hemos escuchado el término de emociones negativas, que son la ira y la tristeza. Pero ¿por qué se ha denominado emociones negativas cuando en realidad tienen una función, así como lo decía Gaby, una función adaptativa? Que aquí me acuerdo un poco de la película Intensamente, donde esa emoción de tristeza también ayuda a reflexionar sobre distintos temas y sobre distintas situaciones de la vida cotidiana. Sí, completamente. Yo creo que desde acá, desde este espacio, creo que apoyamos la idea de que no existen estas emociones positivas o negativas. Son más bien como emociones completamente, no debe tener alguna Valor. Exactamente, porque pues cada una nos enseña algo diferente, cada una tiene una función determinada en la vida de cada persona y pues cada una nos ayuda en muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, en la vida del ser humano, pues diferencia de los animales, entonces experimentamos, por ejemplo, la tristeza o el enojo, exactamente la ira, de pronto al recordar algo, de pronto al vivir una situación específica. Entonces, pues creo que no deberíamos como, digamos, lo que satanizar este tipo de emociones, más bien como poderlas vivir y experimentar como las demás. Y siento que ese valor de pronto a lo que es bueno o malo igual es muy de esta especie humana, porque en últimas cuando un animal siente ira, esta ira lo moviliza y lo prepara para la defensa, para proteger su propia integridad. Así es. Entonces eso no lo podríamos clasificar como algo bueno o malo, es realmente supervivencia en su máxima expresión. Y efectivamente eso mismo pasa con todas las emociones pues que vivimos diariamente, tal vez unas con mayor intensidad que otras. Aquí también valdría la pena establecer esa diferencia entre una emoción y un sentimiento, que a veces pues es muy fácil también como confundirlos o mezclar. Sí, totalmente. Y las emociones tienen una característica y es el tiempo. La duración que Sí. tiene, con la que lo vivimos, es realmente un periodo muy corto. Son instantáneos. Exactamente. Súbitas, rápidas. Y asimismo tienden a desaparecer pues con esa misma rapidez. El sentimiento apela más a sus recuerdos, a las historias de vida que hemos vivido en el pasado con mayor intensidad. Esto sí tiene una duración en el tiempo diferente, el amor. Yo creo que Sí. esa es una diferencia que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de sentimiento y de emoción. Entonces, tenemos un concepto fundamental, es el tiempo. Cuando hablamos de emoción, entonces creo que podemos asociarlo más a algo de la situación, algo que aparece de manera súbita, ¿no? Una respuesta a determinada situación, determinado recuerdo, etcétera, que puede estar experimentando el ser humano. Cuando hablamos de sentimiento, ya es algo que ella va pasando por ese recuerdo y que es algo que se va sintiendo a lo largo como del tiempo, o sea, tiene una duración. Exacto, y retomando un poco lo que decía Lau de esa frase, es satanizar las emociones, porque en definitiva eso es muy cultural. También está esa línea de, bueno, entonces cuando yo siento ira, cuando yo siento tristeza está mal, no puedo sentir esto, solo puedo sentir alegría, que son las emociones buenas entre comillas, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde nace la cohibición y la omisión de no, yo no puedo sentir esto, yo no puedo estar triste, yo tengo que estar feliz todo el tiempo.
Exacto, o si siento ira, si siento rabia, si algo me da mal genio, como lo decimos acá, es malo. Exacto. Es malo y yo no puedo estar así, o sea, porque no puedo tomar las cosas aparentemente de mejor manera con una emoción positiva. Y llegamos a pensar eso, o sea, si siento ira por X situación, ya viene con un concepto, con una, sí, con una mirada como negativa. O a veces nosotros estamos mirando a la otra persona con esos mismos ojos. Pero creo que eso también responde a esta idea del mundo actual y de este mundo posmoderno, y es que en estos momentos de tristeza de alguna manera se tiene la idea de que uno no es funcional, como cuando uno está alegre, porque en esa tristeza digamos que es ese espacio de reflexión, de un poco más de calma, de reflexión, de pensarse un poco más en general todo. No es un momento tan productivo como lo demanda el mundo, que va tan rápido. Entonces creo que esa, digamos, satanización de las emociones también se debe a eso. Estás triste, pues no estás produciendo, no estás creando. No estés triste. No estés triste. No estés triste, sí, y yo creo que y empezamos a huirle a esas emociones, ¿no? Entonces hay personas incluso que llegan a querer no sentirlas y a evitarlas por completo. Entonces si me siento triste, busco qué hacer como de lugar para no sentirlas, para no enfrentarlas. Personalmente siento que es algo que yo he hecho muchas veces y siento que es también una suerte de sabotaje a lo que se está sintiendo, a las emociones. Eso mismo que tú mencionas, yo lo he hecho. Me siento triste por alguna razón y yo trato de ocupar mi mente, pero de manera excesiva, no como cuando estoy feliz, que por ejemplo no importa si no estoy haciendo nada, solamente estoy feliz y ya, solo existo. Pero cuando yo he estado triste muchas veces sí he hecho eso. Entonces si me levanté temprano, entonces busco qué hacer en todo mi día para cansarme y al final pues solamente queda el descanso en la noche. Ocupar tu mente. Sí, y yo creo que, digamos, en lo que estás diciendo, Gaby, yo digo que no hay nada de malo en poder entretenerte cuando de pronto llegamos a sentir estas emociones. No está nada de malo como querer ocupar la mente, y siento que está bien, pero como hasta cierto punto, porque entonces, ¿en qué momento vas a enfrentar esa tristeza? ¿En qué momento vas a enfrentar esa ira? Sí, creo que debemos como tener esa línea, ¿no? Y creo que es una línea muy delgada, una línea súper delgadita, transparente en muchas ocasiones, que nos lleva como a actuar de diferentes maneras, o en definitiva la suprimo. ¿La cancelo? Sí, o bueno, intento hacer otras cosas y la desvío por otro lado, pero venga, en un momento de nuestra vida va a llegar una situación que nos va a hacer como explotar todas estas cosas que nos hemos venido como guardando. En esa misma línea, entonces, cuando esa omisión se vuelve muy frecuente, cuando esa cancelación se vuelve muy frecuente, ya se vuelve un problema mayor, que a veces se puede convertir en algo patológico. Claro. Entonces ese control emocional, ¿en dónde queda? En ese orden de ideas y tener en cuenta pues esto que hablamos de suprimir las emociones, valdría tener en cuenta toda esta idea y teoría sobre la inteligencia emocional que tiene consigo esta premisa de la conciencia de sí mismo, el darse cuenta de las emociones propias, de cómo uno se está sintiendo, con la idea de que el ser consciente de cómo me estoy sintiendo y qué emociones estoy experimentando dará lugar un poco a esta empatía, porque seré capaz entonces de reconocer cómo se siente el otro. Si soy consciente de mí mismo, en algún momento seré consciente de las emociones cómo está el otro. Totalmente, Gaby. Yo creo que aquí ya podemos como entrar a hablar, que me das paso para hablar de la validación emocional. Entonces ya no centrarnos como tanto en nosotros mismos, sino ya centrarnos en la otra persona. Y la validación emocional, como es esa aprobación, digámoslo, de las emociones de la otra persona y hacerle sentir, hacerle saber que sentir esa emoción es completamente normal y está en todo su derecho de sentirla y de experimentarla. Entonces aquí podemos ayudar a otra persona, primero como pidiéndole tal vez de alguna manera que nos explique cómo se siente. Si de pronto la emoción ya es muy notable, no sé, una persona en llanto, que ya, bueno, vamos a notar que de tal vez este llanto, bueno, puede ser de una ira, una emoción de ira o de tristeza, pero digamos que ya es algo que claramente lo notamos, ¿no? Es muy notorio. Cuando encontramos como una situación así, es poderle validar diciéndole que está bien sentir exactamente esa emoción que estás sintiendo. O sea, no está mal sentirte en este momento cómo te sientes. Y también muchas veces siento que la validación no va como acompañado con palabras, acompañado con este tipo de verbalizaciones hacia la otra persona, lo que pueda estar sintiendo, sino también en ocasiones lo que nos ha ayudado es acompañarnos
¿no? Escucharnos. Simplemente como escucharnos, simplemente como ese silencio cómodo, ese silencio de que, bueno, quiero acompañarte en este momento, pero que tú experimentes como tal tu emoción, lo que estás sintiendo en este momento. Y está bien, son como muchas maneras de poder validar lo que siente la otra persona, lo que puede estar viviendo y experimentando por determinada situación. Y creo que eso es muy importante, poder sentirse acompañada cuando estás experimentando cualquier tipo de emoción. Sí, porque digamos que algunas personas no son muy buenas en esa verbalización de Sí. yo te entiendo. Como que no yo te sabemos qué escucho. decirle a la otra Exacto. persona, ¿no? Pero tal vez con un abrazo Ujú. ya le damos a entender a la otra persona, te escucho y te entiendo y te acompaño en este dolor o en lo que estés sintiendo. Pero en esa cultura de no te sientas así, es como no estés Muy triste, eso es difícil. muy tóxico y eso alimenta más esa omisión de las emociones. Claramente, entonces tenemos las personas que no se van a sentir comprendidas, no se van a sentir cómodas experimentando determinada emoción. Y entonces la invitación es como que nos podamos abrir para que otras personas se puedan sentir bien en estos momentos, para que se puedan sentir comprendidas y en esta comprensión se pueden abrir a comunicar lo que están sintiendo. Y de esta manera sabemos que al comunicar lo que sentimos, pues claramente todo va a sentirse mucho mejor. Y tal cual, de la manera en que lo están describiendo, así me sentí hace algunos meses cuando empecé un proceso psicológico y en mi primera sesión yo empecé a hablar de, digamos que la pregunta clave fue ¿cuáles son las emociones que estás viviendo? Y yo empecé a hablar de estas emociones de las cuales yo ya había hablado con otras personas, pero de pronto nadie lograba comprender la razón por la cual yo me sentía así. Pero cuando este psicólogo me pide pues hablar de las emociones que estoy viviendo y yo empiezo a hablar de estas emociones con un nudo en la garganta y él me responde como, claro, es natural que te sientas así porque la situación hace que tal y tal cosas sean así. Y fue la primera vez en muchísimo tiempo que sentí esa validación y que a mí, digamos, de este lado, como en este caso como consultante, pues me hizo sentir en un espacio seguro. En confianza. En confianza, es decir, que efectivamente sí puedo hablar de cómo me estoy sintiendo y no está mal. Y no tengo por qué estar, digamos, cohibiéndome de expresar o de sentir. O disfrazando muchas emociones, ¿no? Y tienen su lugar, tienen su razón de ser y no es porque deliberadamente yo elijo sentirme así, sino porque hay razones que me hacen sentir de tal manera. Entonces, esto de la validación emocional, sin lugar a dudas, es fundamental. Exactamente, estabas hablando y pensaba como que todas las personas merecemos tener un lugar seguro donde poder expresar esas emociones, donde poder tener la confianza y poder tener comprensión de lo que estamos sintiendo. Y a veces no estamos como de acuerdo, a veces no entendemos mucho cómo la otra persona se siente, a veces llegamos a reducir muchas emociones, invalidar, como bueno, no entiendo por qué se siente así, no entiendo por qué llora. No es para tanto. No es para tanto, ¿no? Y es esa invitación, vuelvo como a decirlo, de no caer en estas cosas, sino bueno, no entiendo lo que estás pasando, de pronto ni siquiera estoy de acuerdo, pero aún así estoy acá para lo que necesites, ¿sí? Estoy acá para escuchar, para acompañar, para abrazar, bueno, para lo que sea que le ayude a la otra persona, que de verdad que todos merecemos un lugar donde podamos expresarnos, donde podamos como sacar un poco eso y descansar, porque claramente es lo que necesitamos en algún momento cuando llegamos a sentir todo esto. Exacto, y en eso que tú decías como, o sea, ¿por qué se está sintiendo así? O sea, no entiendo. Es porque uno construye el significado de esa emoción dependiendo de la experiencia subjetiva de cada persona, dependiendo de cada historia. Unas creencias. Y tu historia no es igual que la mía. Exactamente. Entonces, ¿por qué juzgar? ¿Por qué invalidar la emoción del otro? Cuando es lo que está sintiendo esa persona y es normal y está bien. Exactamente, creo que yo hace poco leí algo sobre cómo esa subjetividad en las emociones, ¿no? Entonces lo que te duele a ti no es lo mismo que me duele a mí, o todos pasamos, por ejemplo, por una situación muy parecida, pero lo llevamos y lo sentimos diferente. Totalmente diferente. ¿Y eso a qué obedece? O sea, todos sentimos ira, todos sentimos tristeza, todos sentimos alegría, claramente. Esto compete mucho en la naturaleza del ser humano y de las demás especies, pero cada quien lo tramita y lo expresa y lo vive de una manera diferente. Entonces, claramente es que podamos, dentro de esa empatía que nos hablaba
hablaba Gaby, poder comprender lo que las otras personas están viviendo, que puede ser muy diferente a lo que yo vivo. Entonces, en el artículo que estaba leyendo, pues hablaba mucho de esta subjetividad y de la carga social que vienen a cumplir las emociones, ¿no? Entonces, muchas de las relaciones que tenemos actualmente, que formamos, que construimos, es exactamente como ese colectivo, como esa sociedad se va construyendo, a partir también de muchas emociones. Y cómo esto, no sé si infortunada o afortunadamente, nos enseñan a comportarnos dentro de la sociedad con las mismas emociones. Entonces, en el artículo